Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la meta de todo creyente. Puede que renuncie a algunas libertades, como lo expresa en este capítulo, pero su meta es hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a leer algunos pasajes donde uno puede manifestar esa verdad de buscar la gloria de Dios. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, al libro de Josué. Josué capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, y el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Vamos ahora a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Capítulo 15 y el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora leamos en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vayamos a el capítulo 15, donde hoy consideramos versículos 6, Romanos 15 y 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora
Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses, son varias las porciones, pero necesarias. 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros. Y finalmente, dos pasajes adicionales en la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hasta aquí está bien y esperamos del Señor su ayuda y bendición. Como ya hemos señalado, la meta, el objetivo de todo creyente debe ser glorificar a Dios. Ese debe ser el anhelo nuestro, que lo que hagamos y todo lo que hacéis sea para la gloria de Dios. Y aquí en Josué capítulo 7 encontramos que Josué le dijo a Acán que le diera gloria a Dios. ¿Y en qué sentido entendemos que Acán tenía que darle gloria a Dios? En que Acán tenía que confesar su pecado. Por el pasaje entendemos que la confesión del pecado que estaba oculto, ese pecado que había cometido Acán al tomar aquel manto babilónico, aquel dinero, lo escondió en su tienda y neciamente pensó que el pecado iba a estar oculto, que nadie se iba a dar cuenta de aquello. Era sin duda alguna una necedad. Como también a nosotros, tristemente, pudiera ocurrírsele semejante idea de que el pecado va a quedar en oculto. Dios dijo, Israel ha pecado. Como aprendíamos en esta mañana, no somos una isla, nadie vive para sí. Nuestras acciones afectan a otros. Y aquel pecado de Acán afectó a todo ese pueblo. Israel ha pecado. Y Dios, de una manera misericordiosa, porque en eso estaba mostrando gracia, y Dios fue señalando hasta llegar a la tribu de Judá, la familia, y se dio con el culpable. Él tenía oportunidad de confesar el pecado, él tenía la oportunidad de declarar lo que había hecho, de darle la gloria a Dios antes de llegar a ese punto. Pero Acán neciamente actuó.
Y hermanos, una manera de darle la gloria a Dios es admitir el pecado, admitirlo, arrepentirse del pecado y confesar el pecado. Dios recibe gloria. Volvemos a insistir, esa debe ser la meta de todo creyente: ensalzar, glorificar, magnificar, rendirle homenaje a Él. Él lo merece, la gloria es de Él. A otro yo no daré mi gloria. Y en todas nuestras acciones, todo lo que hacéis, eso involucra la vida completa, todo lo que hacéis debe ser para rendirle la gloria a Él. Entonces, hermanos, confesar el pecado, arrepentirse del pecado, apartarse del pecado, sin duda alguna, en esa acción Dios recibe gloria. Y es interesante cómo Josué le dice: hijo mío. Y repetimos lo que escuchábamos en esta mañana: la misericordia, la gracia y la ternura. En medio de tal situación, Josué se dirige a Acán: hijo mío. No le dice rebelde, culpable, pecador, sino hijo mío, da gloria a Dios. Entonces, hermanos, una manera de glorificar al Señor es confesar el pecado. Pero leímos allí en el Evangelio de Lucas, y ese episodio conocido de aquellos 10 leprosos que fueron limpiados, sanados por el Señor, y solo uno, un samaritano, regresó para agradecer al Señor por tal bendición. Y aquí la gloria, hermanos, tiene que ver con mostrar gratitud, ser agradecido. El Señor dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Aquí la gloria de Dios está asociada a la gratitud. Y hermanos, en tiempos como los que vivimos, a veces nos enfocamos en lo que no tenemos, pero perdemos de vista en lo que tenemos. Y a veces el corazón se va tornando ingrato. De esa lista que encontramos en 2 Timoteo, de los postreros tiempos y de la generación que va a estar caracterizada por una lista de pecados, uno de ellos, ingratos. Y vuelvo a insistir, podemos caer en ese terreno de no ver las bendiciones del Señor, de no estar agradecidos por lo mucho que tenemos. Aquel hombre que estaba mirando la prosperidad de otros y el corazón de él se llenó de amargura hasta que entró al santuario. Y él expresó: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que no seamos caracterizados por tener un corazón ingrato. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él entonces comienza con uno muy grande: Él es el que perdona todas tus iniquidades. El ser perdonado, el ser salvado, el ser contado con el pueblo del Señor son muchas bendiciones. El apóstol dijo: gracias a Dios por su don inefable. Pero vuelvo a insistir, hermanos, que no nos enfoquemos en lo que no tenemos,
y eso vaya a producir en nuestro corazón ingratitud. El Señor aquí dijo de este hombre que él vino y dio gloria a Dios al mostrar gratitud, al mostrar una actitud de agradecimiento. Pero otra manera, hermanos, de dar gloria a Dios es orar conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí la oración en el nombre del Señor, de acuerdo a su voluntad, da gloria a Dios. Y si nuestro ejercicio de oración en el nombre del Señor, conforme a su voluntad, eso da gloria a Dios, ¿por qué será que uno de los ejercicios más descuidados es la oración? Y uno es juzgado al decir esto, porque reconocemos y admitimos que cuánto nos cuesta dedicar tiempo a la oración, que cuánto nos cuesta dedicar tiempo a ese noble y bendito ejercicio que Dios nos ha dejado de tener contacto con el cielo a través de la oración. Sabemos, hermanos, que esta doctrina de la oración está a lo largo de las Sagradas Escrituras y que de este pasaje uno no puede tomar algunas expresiones de aquí para enseñar, por ejemplo, todo lo que pidieres al Padre es como un cheque en blanco. Todo lo que yo le voy a pedir al Padre, si lo hago en el nombre del Señor, el Señor va a contestar la oración. Sabemos que aquí el Señor está indicando todo lo que es conforme a su voluntad. Todo lo que el Señor, si pidiera, así lo debo hacer yo. Las cosas que pido para mí, esas cosas que pido, las debo pedir en armonía, en consonancia con las Sagradas Escrituras y con el sentir que todo creyente debe hacerlo en el nombre del Señor. Entonces la oración, de acuerdo a la voluntad del Señor, eso glorifica al Padre. El Padre es glorificado en el Hijo. Pero otra cosa que produce gloria a Dios, que da gloria a Dios, es cuando el creyente tiene fruto. Capítulo 15 encontramos el Señor diciendo: yo soy la vid verdadera, y se habla de fruto, de más fruto y de mucho fruto. Cuando el creyente es fructífero en su vida, eso da gloria a Dios. Y el fruto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos el fruto espiritual, por lo menos la vida santa, la vida piadosa, eso es fruto. La santificación, una vida justa, recta delante de Dios, eso es fruto. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo y se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida, eso es algo que el Padre aprecia y que Dios es glorificado en eso, hermanos, en que demos mucho fruto espiritual, que seamos fructíferos en la vida, que no seamos estériles. Vemos, hermanos, que Dios es glorificado cuando el creyente confiesa su pecado, se arrepiente del pecado. Cuando el creyente tiene un corazón agradecido, valora todas las bendiciones que el Señor le ha dado, eso va a producir fruto. Cuando el creyente ora conforme a la voluntad del Señor, eso, sin duda alguna,
el Padre es glorificado. Y cuando el creyente es fructífero en su vida, no es estéril, él está dando mucho fruto espiritual. El Padre, como labrador, él va a podar a ese creyente, va a hacer todo lo necesario para que él como pámpano pueda dar mucho fruto espiritual. Pero leímos en Romanos otra manera como se puede glorificar a Dios es cuando el creyente muestra una confianza plena en su Dios. Y el ejemplo que tenemos aquí es el ejemplo de Abraham. Abraham dio gloria a Dios. ¿Y cómo él dio gloria a Dios? En que él confió, creyó las promesas divinas, no dudó ni por un instante de que lo que Dios le había prometido, él lo iba a cumplir. Él lo iba a llevar a cabo. Qué confianza la de Abraham. Qué fe la de este hombre que lo llevó a creer en que Dios le iba a dar un hijo, aun cuando el cuerpo de él y de su esposa, como dice, como ya muertos. Este hombre no dudó ni por un momento. Hermanos, Dios es glorificado, el Señor es ensalzado en la vida de un creyente, cuando ese creyente puede creer y confiar plenamente en las promesas divinas. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Cantamos con frecuencia y tantísimas veces, leyendo las promesas divinas, hermanos, no creemos firmemente lo que el Señor ha dejado en su palabra como promesas que nos pueden animar, que nos pueden alentar en momentos de crisis, en momentos de situaciones adversas y difíciles. Entonces, Dios es glorificado, el Señor es ensalzado cuando nosotros podemos creer firmemente su palabra. Pero otra manera en que le podemos dar gloria a Dios en nuestras vidas es manteniendo la unidad, procurando la unidad del pueblo de Dios. Hemos leído allí en Romanos 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad entre el pueblo del Señor. El que todos lleguemos a un mismo sentir. Como lo encontramos en la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo deseaba de aquella asamblea de que ellos fueran de un mismo sentir. Habían problemas de división, había un conflicto en Filipo, dos queridas hermanas, Evodia y Síntique, habían tenido una situación donde la comunión de ellas se había afectado. Y ese problema de comunión entre estas dos hermanas estaba afectando en el seno de la asamblea. Y esa historia triste se puede repetir cuando en una asamblea hay problemas de división, hay conflictos. Pero cuando en la asamblea se persigue dar la gloria a Dios, sin duda alguna la unidad se va a manifestar. Dios es glorificado cuando en medio de su pueblo hay unanimidad. Humanamente es imposible, hermanos, pero Dios nos ha dado los recursos para que haya entre nosotros la unidad entre el pueblo del Señor. Esa es una manera como Dios es glorificado. Pero leímos allí en Primera de Corintios, capítulo 6, habla del creyente como templo del Espíritu Santo. Y aquí encontramos, hermanos, de que el creyente debe alejarse del pecado. Él es templo del Espíritu Santo. Y estamos llamados a glorificar a Dios. Hemos sido comprados a precio.
Dios nos ha redimido, nos ha rescatado y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo y estamos llamados a utilizar nuestro cuerpo, como el apóstol lo dice, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo no debe ser empleado para el pecado. Y una vez más estamos llamados, en esta conferencia hemos sido refrescados a esa verdad. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente no debe emplear sus miembros para el pecado. Este cuerpo debe ser para la gloria de Dios, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Que este templo sea para que Dios sea ensalzado, sea glorificado. Pero encontramos en 2 de Timoteo otra manera como el creyente puede glorificar a Dios en su vida, y es proclamando su palabra. El apóstol Pablo pidió en oración a los hermanos que oraran. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para que la palabra del Señor corra. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de seguir orando así. Para que la palabra del Señor corra. La idea de que llegue con prontitud y sin ningún tipo de obstáculos. No solamente en cuanto al anuncio del Evangelio, porque sabemos, hermanos, que la palabra puede ser tristemente limitada en su avance. Hay obstáculos y no permiten que la palabra fluya, corra y sea glorificada. Almas pasando de las tinieblas a la luz admirable van a ser motivo de gloria para Dios. Y volvemos a insistir, el Señor pues nos permita no perder de vista este objetivo de la oración. Hay tantos lugares donde se necesita que la palabra corra. Ha habido obstáculos, limitaciones para que esa bendita palabra cual río fluya y traiga bendición a su paso. Hay oposición, hay obstáculos, pero debemos orar para que esa palabra pueda llegar con prontitud, sin limitación alguna, y pueda ser glorificada. Como hemos oído en la oración, la palabra de Dios no va a regresar vacía, va a llevar a cabo su propósito. Ella va a hacer que Dios sea glorificado, que Dios sea ensalzado en medio de su pueblo. Pero quisiéramos finalizar pensando en las dos porciones que leímos en Primera de Pedro. El apóstol Pedro habla de que si alguno habla, este es en cuanto a al don que ha recibido y él lo está poniendo en ejercicio, él está hablando, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Es decir, el hombre que tiene un mensaje de Dios, que tiene la dirección de Dios, que tiene el oráculo de Dios, que va a declarar la palabra de Dios, él va a utilizar ese don y él tiene el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Y si alguno ministra, habla del servicio, cualquier servicio que realicemos para el Señor, cualquier actividad que realicemos para el Señor, debemos ministrar o servir conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hermanos, el servicio que realizamos debe ser para glorificar al Señor. Cualquier servicio. No debe ser para mi propia gloria. Cualquier actividad que realizamos en la obra del Señor no debe ser para ganancias bastardas, para
tener algún tipo de privilegios personales, para recibir alguna distinción por lo que estoy haciendo. Todo servicio que yo haga debe ser para la gloria de Dios, debe ser para el honor del Señor. En todo Él debe ser glorificado. Y finalmente, el último pasaje que leímos: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sabemos que el apóstol Pedro habla de el que padece por su propia necedad, por sus propios errores. Ese no va a glorificar a Dios. Él está sufriendo porque él, sin duda alguna, ha actuado indebidamente, se ha entrometido en lo ajeno. Sufre por causa de sus propios errores. Pero el apóstol Pablo menciona aquí de creyentes, el creyente que sufre, que padece por causa del nombre del Señor. Y hermanos, en esto el Señor es glorificado. En esto el Señor es ensalzado cuando un creyente está sufriendo por la causa del Señor, por mantener sus principios, por no ceder a la presión. Nosotros estamos conscientes, tantos hermanos que en estos días han tenido que pagar las consecuencias de fijar posición, de no entremeterse en los asuntos políticos. Esa es una manera de padecer como cristiano, cuando el creyente no quiere bajo ningún concepto ofender a su Dios. José, no sé, es un ejemplo. En la casa de Potifar él tenía un buen puesto, era un mayordomo. Qué puesto tan deseable, envidiable tenía José en la casa de un alto oficial de Faraón. Y José podría haber dicho: si yo no acepto las insinuaciones de esta mujer, yo voy a perder mi puesto. Podríamos decir de José: José padeció como un cristiano. Él dijo no al pecado. Él mantuvo su pureza espiritual, su piedad, y eso le costó tener que pasar un tiempo en la cárcel. Pero no se avergüence. Glorifique a Dios por ello. Dios es glorificado cuando un creyente padece por causa del buen nombre del Señor. Sabemos, hermanos, que la historia bíblica está llena de mártires que sufrieron por causa de Cristo. Hoy en este siglo XXI hay muchas maneras como un creyente padece, sufre como un cristiano. La hermana, para mantener su porte santo, sufre la crítica, el menosprecio, el reproche. Usted está padeciendo como cristiana. Glorifique a Dios por ello. Dios va a recibir gloria a través de ese sufrimiento. Entonces, hermanos, de lo mucho que hemos leído y de lo poco que hemos dicho, de los pasajes que leímos, si hay algo que quisiera dejar en mi propio corazón y en el corazón del pueblo del Señor, es que todo lo que hagamos, esa expresión es muy amplia, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Que esa sea nuestra ambición, que esa sea nuestra meta, que sea un principio que rija en nuestras vidas. Y Dios va a ser glorificado cuando el creyente ha propuesto en su corazón, en cada detalle de su vida, en cada episodio de su vida, él tiene como meta que Dios reciba la gloria. Que Él bendiga su palabra.